Muy buenos días a toda la amable audiencia. Un saludo muy especial al honorable presidente del Senado, Lidio García. Agradecer también al senador, al honorable senador Iván, y además un reconocimiento público por todo este esfuerzo que ha hecho para que la ciencia, la tecnología y la innovación lograra su máxima expresión con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y agradecer también muy particularmente por esta iniciativa, porque esta iniciativa termina de corroborar lo que nosotros desde el Ministerio como una política de Estado estamos trabajando, que es convertir el conocimiento en bienes y servicios y trascender en el discurso de ciencia básica y ciencia aplicada, como lo mencionaba el ministro de Comercio, y es que la ciencia básica en sí ya es ciencia aplicada porque es el fundamento y es la comprensión de los fenómenos que nos dan las bases para poder hacer ciencia aplicada. Así que muchas gracias, senador, por este espacio y al Centro de Investigación de Altos Estudios Legislativos. Un saludo muy especial a mi compañero, el ministro de Comercio, y apreciada Flavia, desde el corazón, muchas gracias. Hemos compartido muchos espacios y sé que compartimos muchas de estas nociones de país, de contribuir desde la ciencia, la tecnología y la innovación, primero a la comprensión y a la reactivación de una cultura de ciencia, tecnología e innovación que nos permita construir y de construir imaginarios. Este es el momento más propicio de construir juntos. Es el momento de construir esos imaginarios de la individualidad para empezar a construir imaginarios colectivos desde unas prácticas distintas, desde la sinergia y desde la co-creación más que desde la competencia. Y eso es una metodología que estamos implementando desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para que realmente todos los actores del sistema nos logremos articular en esta misión de construir país. Y quiero que me permitan empezar haciendo referencia al contexto internacional que hoy vivimos, la crisis sanitaria, económica y social más grave en los últimos 100 años. Como lo expresó el 24 de abril el secretario general de la Nación, Antonio Gutiérrez, de las Naciones, Antonio Gutiérrez, es necesario que todos los productos existentes o futuros, incluidas las vacunas relacionadas con las pandemias del COVID, sean considerados como bienes públicos mundiales para asegurar que estos productos estén disponibles para todos los países al mismo tiempo. A tal fin, todas las invenciones o conocimientos técnicos, incluidos los relativos a los dispositivos médicos, deberían de considerarse bienes públicos mundiales para que puedan ser utilizados por múltiples productores para fabricar y distribuir los productos con la calidad y la cantidad necesaria que se requiere, por ejemplo, en estas pandemias. Si no se adoptan medidas, no se repetirá lo que ocurrió en el pasado con el acceso a medicamentos. We are able to perhaps not repeat what had happened in the past with, for example, drugs that helped está trabajando sobre la base del contexto de esta realidad mundial, teniendo como base primero el COMPES social y la ley 1759 de 2015. El concepto de seguridad farmacéutica y soberanía alimentaria, de soberanía sanitaria, emerge cada vez que hay una crisis de salud en cualquier país, pero especialmente en épocas de conflicto o como ahora en épocas de pandemias sin precedentes, que en los últimos años creo que es la primera pandemia que tiene. En la pandemia del COVID-19 todos los países están experimentando problemas para el abastecimiento de materias primas. Se están cerrando las fronteras de la importación, de insumos, de materiales, de envases, de empaques, de elementos imprescindibles tan básicos para atender una crisis de salud pública como la que tenemos. Problemas que van desde cosas tan simples como un tapabocas hasta asuntos tan complejos como un respirador o un kit diagnóstico. Pero no todos los países sufren las restricciones de la misma forma. Los países desarrollados no solamente suelen tener las grandes empresas farmacéuticas, sino que también están en mejor posición para obtener rápidamente acceso a aquellos recursos que deben importar a otros lugares. Y como lo decía el honorable senador, presidente del Senado, Livio, no es una crítica, es una oportunidad de que un país como Colombia de renta media empiece a generar desde su conocimiento estos bienes y servicios para tener autonomía.
Y si bien es cierto que hay que tener autonomía alimentaria, también hay que tener autonomía en los servicios y en los insumos para atender los problemas de salud pública. En el caso de emergencias globales, por ejemplo, los productos e insumos para prevención, el diagnóstico y el tratamiento llegarán primero a los países desarrollados y después a los países en vía de desarrollo. Esto genera una gran inequitatividad en la atención, ¿cierto? Y la arquitectura global de la producción de medicamentos e insumos de salud ha evolucionado en los últimos años hacia una lógica puramente comercial y dejando a veces de segundo lado los objetivos sanitarios que tiene cada país y que se enfrentan inclusive con sus propios recursos a poder tener soluciones. La fabricación de materias primas se ha concentrado en aquellos lugares en donde resulte más barata. Esta ha sido la lógica internacional. La innovación se concentra en pocas empresas. Sin embargo, Colombia está transitando inclusive desde la orientación del Plan Nacional de Desarrollo a que podamos generar estos insumos y estas capacidades internas de talento, de infraestructura. La innovación se concentra entonces en empresas muy focalizadas y la regulación pareciera evolucionar más hacia la protección de estos nichos de mercados que hacia la protección de la salud. Y ese es un paradigma que tenemos que cambiar, sobre todo en los países de América Latina, en donde no hay autosuficiencia de desarrollo. Y esto lo podemos hacer a través de la concentración e interacción de los diferentes actores, utilizando como instrumentos fundamentales la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, cuando aparece una pandemia como la que estamos enfrentando, los países en desarrollo, especialmente Colombia, que tiene una renta media, se encuentra sin recursos, no solamente monetarios, para enfrentar rápida y adecuadamente la emergencia. Y aquí nuestra única salida es empezar a valorar todo este conocimiento que se ha generado en el país. Y aquí entonces el concepto de soberanía farmacéutica reaparece y se convierte en una solución sostenible, más en un país que tiene un activo tan importante como es la biodiversidad, donde muchos insumos de estos pudieran derivarse. Soberanía y seguridad farmacéutica no son otra cosa que la capacidad de un país para abastecerse de lo que necesite, para enfrentar una emergencia de salud sin tener que hacer fila para importar insumos, respiradores, medicamentos, vacunas, por ejemplo. Es la capacidad de un país para disponer en pocos días, por ejemplo, de todos estos insumos. Y el Ministerio, ese es un trabajo que ha venido haciendo, identificando estas grandes oportunidades que hay. Y como digo, la pandemia ha sido una oportunidad para identificar ese potencial y empezar a dar soluciones a estos insumos a partir de este contexto de las políticas que se están creando. Al cancelar la soberanía sanitaria enfrenta además un problema que de manera muy notoria ha emergido en esta pandemia, es el de la innovación farmacéutica. Esto es la posibilidad de desarrollar en el país un medicamento eficaz para tratar el COVID o una vacuna para prevenirlo. Pero nuevamente nos estamos enfrentando a una arquitectura global del manejo de los medicamentos y de la industria farmacéutica que quizás nos limita un poco a que esa solución pudiera salir de Colombia. La innovación se ha concentrado y reducido en un grupo de empresas y nosotros por eso necesitamos avanzar y creemos que esta es una oportunidad única para cambiar esos paradigmas. Es una oportunidad única y extraordinaria para que Colombia envíe y lidere un mensaje al mundo entero diciendo cómo debe ser el mundo después de esta pandemia, y más cuando se requiere al tema de seguridad farmacéutica. La misión de Sabios, por ejemplo, en el documento que se construyó el año pasado, una iniciativa liderada por la vicepresidenta de la República y muy apoyada por el presidente, que en su cabeza estaba el liderazgo de esta misión de Sabios, trazó un elemento muy importante, y ese elemento corresponde a la soberanía para la salud y el bienestar, en donde lo que se dice, les voy a leer textualmente en ese documento, es lograr una soberanía sanitaria en tecnologías de salud, lo que permite controlar la amenaza a la salud derivada de eventos externos que pueden afectar el suministro de productos esenciales para la salud. Aquí hay una realidad importante, y es que esta soberanía en salud nos evoca y nos invita a que Colombia tiene que crecer en biotecnología farmacéutica a partir de los recursos que tenemos y a partir también del sector productivo que debemos hacer incrementar. Y aquí también es un llamado y una invitación a nuestro ministro
que debemos hacer una articulación, debemos empezar a crear esas sinergias en esa cuarta hélice, en esa cuarta hélice que es empresa, Estado, sociedad y academia, para que el sector productivo, muy articulado con la academia, pueda lograr esta soberanía en muchos de los temas que Colombia necesita resolver como autonomía. Nosotros como país hemos tenido una renta más orientada hacia materias primas y commodities, y esta es una oportunidad para que el país crezca. Por eso, en la misión de Sabios se hablaban de 3 elementos para lograr esto. Un primer elemento era la reducción de barreras normativas que tenemos para alcanzarlo y para lograrlo. Por el otro lado, un componente muy importante que es esa Colombia biodiversa, que a partir de la economía creativa, que por más también es decirlo, aquí hay una gran oportunidad. Tenemos que creer en los jóvenes como agentes de cambios. Los jóvenes tienen en sus manos un potencial muy importante de generar innovaciones, pero que nosotros como científicos y desde la academia debemos reconocer ese potencial para que el conocimiento se una a estas estrategias creativas que tienen los jóvenes. Lo vimos ahorita, por ejemplo, en la Miencienciación, que es una muy gran oportunidad. Más de 50 jóvenes participando en la Miencienciación en los 5 desafíos que se plantearon en esta Miencienciación, que estaban orientados a salud pública, específicamente en comprensión de la epidemiología del virus, de la enfermedad, los modelos de atención, que si bien hay que decirlo, tienen que ser modelos de atención diferenciales y orientados también a población vulnerables, desarrollo de dispositivos, medicamentos, diagnóstico y monitoreo. Aquí, en esta industria creativa, tenemos que empezar a incorporar esos conocimientos y estas habilidades que tienen los jóvenes para crear. Por el otro lado, una orientación muy específica de la misión de Sabios, que estaba orientada al sector salud, que fue trabajado sobre el foco de salud de la misión de Sabios, y muchas de estas orientaciones están orientadas a la construcción de una industria farmacéutica mucho más fuerte. Por el otro lado, entonces, quiero contarles qué ha estado haciendo el Ministerio para materializar una política de ciencia, tecnología e innovación para la construcción de bienes públicos y la seguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Lo primero es que desde hace mucho tiempo el Ministerio ha venido trabajando en formación de recursos humanos, en donde lo que encontramos es que esa formación de talento está orientada muy específicamente a las ciencias biomédicas. Entonces, desde el 2011 y hasta ahorita, hasta el 2019, muchas convocatorias han estado a la formación de doctores internos y en el exterior. Y aquí también hay una reflexión muy importante, y esa reflexión está orientada a que Colombia tiene que empezar a construir estas plataformas para que ese conocimiento empiece a gestionar realmente la biodiversidad que tiene el país. Tenemos un número, hemos incrementado en el 50% en los últimos 10 años la cantidad de doctores que tenemos, pero nos hacen plataforma, y esto solamente lo vamos a lograr en esa conexión de la academia y el sector productivo. Aquí tiene que haber una alianza muy importante realmente para que podamos generar empleabilidad y el conocimiento fluya y preste el servicio que el país necesita. Y eso es lo que yo llamo ciencia con función social. Por el otro lado, hay un segundo estrategia que tiene el Ministerio, la siguiente por favor, que fue la construcción y la creación del Consejo Nacional de Bioética, que fue firmado en octubre pasado por el presidente Iván Duque, y que este año nosotros lo instalamos el 27 de febrero. Y ese Consejo Nacional de Bioética precisamente tiene el objetivo de poder participar y orientar en torno a la política de la construcción de las investigaciones que tienen que ver con todo lo que es relacionado con los temas biológicos. En este Consejo Nacional de Bioética tenemos 4 planteamientos. Primero son los principios que rigen como tal a esta comunidad, que si bien es cierto lo hacen de una manera altruista y de una manera voluntaria. Por el otro lado, la creación de un modelo de gobernanza, crear una institucionalidad que le permita a Colombia tener este elemento y esta herramienta de bioética como un elemento fundamental. Y hay una cosa que quiero señalar, y es felicitar esta iniciativa del presidente y de los funcionarios
se hicieron equipo al interior del ministerio, que existiera este Consejo Nacional, porque somos una de las primeras Ministerio de Ciencia y Tecnología en Latinoamérica que constituye dentro de la institucionalidad un Consejo Nacional de Bioética. Y por el otro lado, un proceso de formación que necesitamos en Colombia. Hay muy poca capacidad en procesos de formación para el tema de bioética, y nosotros tenemos que fortalecerlo, y eso es un compromiso del ministerio, y más cuando nosotros queremos crear un modelo de gobernanza y de autonomía farmacéutica. Este Consejo Nacional de Bioética se convierte en un instrumento y una herramienta muy importante para lograr tener esa autonomía. Por el otro lado, también entonces está lo que es esta alianza con el Ministerio de Salud de los recursos del FISH, en donde las inversiones han sido más o menos estables, llegando a los 50 mil millones de pesos, pero que si bien es cierto que puede parecer muy poco recurso, las inversiones que se han hecho son inversiones muy estratégicas. Por ejemplo, este año, con los recursos del FIN, nosotros pudimos orientar los recursos que teníamos, hacerlos muy eficientes en la solución de los desafíos y los retos que nos presentaba la pandemia. Y por el otro lado, hay una destinación muy importante que es a la formación de magíster de nuestros médicos y de nuestro personal en salud, para que se orienten a la solución de estos problemas en tres líneas que se han planteado: medicina translacional, industrias farmacéuticas y salud mental. Por el otro lado, también entonces, desde el ministerio, se han creado incentivos. Desde el 1997 se crearon unos incentivos tributarios como una manera de fortalecer la inversión en ciencia, tecnología e innovación, en el cual desde el año pasado tenemos 3 nuevos incentivos que están relacionados con beneficios tributarios por donación, en donde las donaciones se hacen en efectivo para poder tener el beneficio, y esto es una manera de incentivar la investigación en la industria farmacéutica. Por el otro lado, tenemos los créditos fiscales y la vinculación de doctores a la industria y de postdoctores. La convocatoria de vincular postdoctores a la industria ha sido muy exitosa. El año pasado, por ejemplo, se financiaron 200 postdoctores que, como les decía, como una forma de darle vida al COMPET de formación de doctores en el país y su inserción a la industria, se creó este mecanismo. Para este año vamos a tener otros 200 postdoctores vinculados a las industrias, y esperamos esta compañía, la industria farmacéutica colombiana, que logre vincular a estos doctores, en donde hay un beneficio muy importante, y es que el ministerio y el Estado asume el costo de este primer año. Y aquí hay un gran potencial, porque Colombia tiene un gran talento, tiene una gran infraestructura para investigación que necesitamos seguir fortaleciendo. Finalmente, entonces, quiero contarles de 2 iniciativas muy específicas que se han trabajado desde el Ministerio como un camino hacia generar esta soberanía y seguridad farmacéutica. La siguiente, por favor. Nosotros hicimos un mapeo hace aproximadamente 1 mes y medio correspondiente a cuál era la realidad de las capacidades diagnósticas que tenía el país en temas de biología molecular. Y encontramos que, si bien es cierto que hay una red de salud establecidas, muchos de los laboratorios en Colombia de biología molecular están centrados en las redes universitarias y en los centros de investigación. Sin embargo, como no nos habíamos visto abocados a una pandemia como la del COVID, en el que este es un virus de alto riesgo y lo que necesitamos es un laboratorio de seguridad tipo 2 y tipo 2+, pues lo que encontramos en este estudio que hicimos hace 1 mes y medio o 2 meses aproximadamente, es que teníamos la probabilidad de que el Instituto Nacional de Salud, quien era quien tenía la mayor capacidad para prestar ese servicio, se iba a saturar. Y con base en esto, entonces empezamos a identificar los laboratorios de todo el país, especial los de región y los de frontera, que tienen un doble problema, que es atender toda esa población migrante que tenemos ahí y afrontar esta pandemia con esa poca capacidad de infraestructura y de recursos humanos. Entonces, proyectamos desde el Ministerio una iniciativa que era el fortalecimiento de los laboratorios de todo el país en biología molecular, que pudieran prestar este servicio y que pudieran servir también de apoyo a la red de salud pública. Y
En este momento nosotros estamos financiando y fortaleciendo 27 laboratorios del país con una inversión de 202 mil millones de pesos y con una posibilidad de incrementar millones de pesos. Aquí hay 4 elementos muy importantes que me gustaría compartir. Y es primero, nos queda un minuto, me están diciendo por el programa, ¿vale? Mil gracias. Aquí nos va a quedar una capacidad muy importante en laboratorios, no solamente para el diagnóstico de esta pandemia, sino de otras que nos pueden venir, pero también para la innovación y la investigación, sobre todo en esas regiones en donde no hay universidades, en donde no hay centros de salud. Un segundo elemento que me gustaría compartir es que se están mejorando las condiciones de bioseguridad de los laboratorios que van a pasar a tipo 2 Plus o a tipo 3. Por el otro lado, la creación y el fortalecimiento de servicios científicos y tecnológicos que nos van a servir para hacer evaluación de medicamentos y para hacer investigación en medicamentos. Y un cuarto elemento que estamos fortaleciendo con estos laboratorios es el programa de vigilancia y monitoreo para el reporte de información sobre eventos de interés de salud pública. Entonces, así nosotros estamos comprometidos desde el Ministerio, y vuelvo y digo, a convertir el conocimiento en servicios y bienes que le permitan generar esta autonomía y crear valor agregado desde lo que Colombia es para poder afrontar todas las crisis que podamos tener.